El aire de la tarde de domingo estaba tibio y olía a pastel de limón y a las rosas recién cortadas de mi jardín. Me moví entre los invitados con una bandeja de bocadillos, sintiendo una punzada de orgullo en el pecho. Cada detalle del baby shower de mi nuera, Sofía, lo había planeado y ejecutado yo misma. Los globos de un azul pálido como el cielo de la mañana flotaban perezosamente contra el techo. Los centros de mesa, con pequeñas margaritas y aliento de bebé, eran modestos, pero hechos con un amor que el dinero no puede comprar. En la pared principal, un letrero que había pintado a mano con letras torpes pero llenas de ilusión decía: «Bienvenido, pequeño». Mi casa, la casa que mi difunto esposo Javier y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo hacía más de 40 años, rebosaba de risas y conversaciones animadas. Por un momento me permití sentir una felicidad plena. Mi único hijo Mateo iba a ser padre, yo iba a ser abuela. Sentía que el círculo de la vida se completaba, que los sacrificios del pasado habían valido la pena. Sofía, sentada en un sillón que habíamos decorado como un trono, era el centro de atención. Su vientre de 8 meses era una promesa redonda y prominente bajo un vestido de seda caro. Recibía los regalos con sonrisas ensayadas y exclamaciones de gratitud que, si uno escuchaba con atención, sonaban un poco huecas. Pero yo no quería escuchar con atención. Quería creer en esa escena de felicidad doméstica. Fue entonces cuando se puso de pie, con cierta dificultad, y levantó su copa de champán sin alcohol. El tintineo de una cucharilla contra el cristal silenció la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Su rostro, usualmente de una belleza dulce, tenía una expresión extraña, una mezcla de arrogancia y suficiencia. «Quiero proponer un brindis», dijo, su voz clara y cortante. Mateo se levantó a su lado, rodeando su cintura con un brazo, sonriendo como un tonto enamorado. «Un brindis por el futuro», continuó Sofía, paseando su mirada por la sala hasta que sus ojos se clavaron en los míos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, por esta nueva vida que está a punto de llegar y por los cambios que traerá. Y para cuando la viejita por fin se vaya al asilo. Hizo una pausa dramática, saboreando el impacto de sus palabras. Su cuarto será la nueva recámara del bebé. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso y pesado que pareció absorber todo el oxígeno. Los globos dejaron de flotar y se quedaron inmóviles, como si contuvieran la respiración. Las sonrisas se congelaron en los rostros de mis amigas, de mis vecinas, de las mujeres que me habían visto criar a Mateo en esa misma casa. Pude ver 20 pares de ojos moviéndose de la cara triunfante de Sofía a mi rostro, que seguramente había perdido todo color. La taza de té que sostenía en mis manos de repente se sintió helada, el calor se había desvanecido como por arte de magia. Mi hijo, mi Mateo, soltó una risa nerviosa, un sonido agudo y fuera de lugar. «Sofía, ¿qué cosas dices, mi amor?», murmuró, pero su brazo no se movió de la cintura de su esposa. No la reprendió, no me defendió. En ese instante formaron un frente unido y yo estaba al otro lado de la barricada, sola. Forcé una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. «Supongo que todos tenemos que hacer planes para el futuro», logré decir. Mi voz sonó sorprendentemente firme, un eco de la maestra que fui durante 30 años, entrenada para mantener la compostura frente a una clase de adolescentes rebeldes. Pero por dentro, el suelo se había abierto bajo mis pies. «Me llamo Amalia Vargas, tengo 68 años, y en mi propia casa, rodeada de la gente que creía que me quería, acababa de ser sentenciada al exilio. La mujer que llevaba en su vientre a mi supuesto nieto acababa de anunciar mi fecha de caducidad. Y lo peor de todo no fue su crueldad, sino el silencio cómplice de mi propio hijo. La fiesta, o lo que quedaba de ella, continuó con la misma alegría forzada de un funeral. Las conversaciones se reanudaron en susurros, las risas sonaban falsas. Sentía las miradas de lástima de mis amigas, pero ninguna se atrevía a decir nada en voz alta. Era como si la declaración de Sofía hubiera levantado un muro invisible entre ellos y yo. Mi hermana mayor, Elena, que nunca se había fiado de Sofía,
Me arrastró a la cocina con la excusa de buscar más hielo. Su rostro estaba rojo de ira contenida. ¿Ahora sí me crees?, siseó, sus ojos oscuros echando chispas. Te lo dije desde el primer día. Esa mujer es una víbora. ¿Ves que no exagero? Elena, por favor, ahora no, supliqué, mi voz un hilo. No tenía fuerzas para una discusión. Ahora no. ¿Cuándo entonces, Amalia? Cuando te ponga las maletas en la puerta, insistió, su voz dura pero teñida de preocupación. Ese hijo tuyo es un pelele. Se deja manejar como un títere. No respondí. Me apoyé en el fregadero, sintiendo el frío del acero inoxidable a través de mi vestido. Tenía razón. Elena siempre tenía razón, y yo odiaba eso. Cuando el último invitado se fue, me negué a sentarme. Empecé a recoger los platos sucios, los vasos a medio beber, los restos de una celebración que se había convertido en mi humillación pública. Mateo se ofreció a ayudar, pero su oferta carecía de convicción. «Deja, mamá, ya lo hago yo», dijo. Pero se quedó parado en el umbral de la cocina, sin saber qué hacer. Sofía se había retirado a su habitación, quejándose de un repentino dolor de espalda, la excusa perfecta. Cuando terminé de limpiar la cocina, Mateo seguía allí, observándome con una expresión de culpabilidad. «Mamá», empezó, «sabes que Sofía solo bromea, tiene un humor especial. A veces no mide sus palabras». Dejé de secar un plato y lo miré fijamente. No dije nada, simplemente lo miré, dejando que el silencio hablara por mí. Luego, recogí la bolsa de la basura, que estaba a rebosar de platos de cartón y serpentinas usadas, y se la tendí. «Saca esto, por favor», dije con una voz tan fría y distante que ni yo misma la reconocí. Él tomó la bolsa, derrotado, y salió por la puerta trasera. Una hora más tarde, la casa estaba en silencio. Me arrastré hasta mi cuarto, el cuarto que Sofía ya veía como el futuro nido de su hijo. Me senté frente al tocador de madera oscura que había pertenecido a mi madre. Me miré en el espejo y vi a una extraña. Una mujer de 68 años con el pelo plateado y arrugas que de repente parecían zanjas profundas en mi piel. ¿En esto me había convertido? ¿En la viejita? ¿En un mueble viejo que estorba y que hay que trasladar a un almacén? Abrí el cajón superior y mis dedos rozaron la caja de madera donde guardaba los tesoros de Javier, su reloj de bolsillo, que ya no funcionaba, sus gafas de leer, una foto nuestra, tomada en nuestra luna de miel, ambos tan jóvenes y llenos de sueños, y debajo de todo, una pequeña nota que me escribió en nuestro último aniversario, antes de que el cáncer se lo llevara. Para Amalia, la mujer más fuerte que conozco. Tú, Javier. Las lágrimas que había contenido durante toda la tarde finalmente brotaron. Lloré en silencio, un llanto amargo por Javier, por mi hijo, por la mujer fuerte que se suponía que era y que ahora se sentía como un fantasma en su propia casa. Recordé sus palabras, las que me decía cuando mi bondad me llevaba a perdonar lo imperdonable. Ese corazón tuyo es demasiado noble, Amalia. Te van a pisotear si no aprendes a sacar las uñas. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, y mientras lo hacía, algo cambió dentro de mí. El dolor no desapareció, pero se endureció, se cristalizó en una resolución fría y afilada. La humillación se transformó en una chispa de rabia. No, no era un mueble viejo, esta era mi casa, Mateo era mi hijo, y Javier no había luchado tanto por su vida para que yo regalara la mía sin más. No, Javier, susurré a la foto. No me van a pisotear. Esta vez no, la noche fue larga. El sueño me rehuía, atrapado en un laberinto de recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, no veía el rostro sonriente de Sofía, sino el de Javier, mi Javier, 30 años más joven, con las manos manchadas de grasa de motor y una sonrisa que podía iluminar el día más oscuro. Nuestra vida no había sido fácil, pero había sido nuestra. El recuerdo más vívido que me asaltó esa noche fue el de mi taller, Creaciones Vargas. No era grande, apenas un local alquilado en una calle secundaria, pero para mí era un palacio. El olor a tela nueva, el zumbido constante de mi vieja máquina de coser Singer, el arco iris de hilos en la pared, ese era mi reino.
Yo era más que una esposa y una madre. Era una creadora, una artesana. Las mujeres del barrio hacían cola para que les arreglara un vestido o les confeccionara un traje para una ocasión especial. Tenía un don, decía Javier. Un don para convertir simples trozos de tela en sueños. Mateo era un niño entonces. Jugaba con los retales en el suelo mientras yo trabajaba. Javier, después de su jornada en el taller mecánico, venía a ayudarme a barrer y a cerrar. Algún día, mi Amalia, me decía mientras me masajeaba los hombros cansados, tendrás la tienda más grande de la ciudad. Serás famosa. Yo me reía. No quería ser famosa, solo quería esa pequeña vida, ese equilibrio perfecto entre mi familia y mi pasión. Pero la vida, a menudo, tiene otros planes. El diagnóstico cayó sobre nosotros como una helada en primavera. Cáncer, una palabra fea, de 3 sílabas, que lo cambió todo. Los tratamientos eran caros, agotadores. Los ahorros se evaporaron como el agua en el desierto. Javier ya no podía trabajar. La responsabilidad recayó enteramente sobre mí. Recuerdo la tarde en que tomé la decisión. Estaba sentada en mi taller, la luz del atardecer entrando por el escaparate, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Miré mis manos, las yemas de los dedos callosas por el uso de la aguja. Miré la máquina de coser, mi fiel compañera, y supe lo que tenía que hacer. Vender Creaciones Vargas fue como amputarme una parte del alma. El hombre que lo compró, un comerciante sin pizca de sentimiento, regateó el precio hasta dejarlo en una miseria. «Los tiempos son malos, señora», dijo, encogiéndose de hombros. «Nadie gasta en lujos». ¿Lujos? Para mí no era un lujo. Era mi identidad, mi independencia, mi sueño. Empaqué mis cosas en cajas de cartón. Las tijeras que me regaló mi madre, los patrones que había dibujado durante años, los rollos de tela que había comprado con tanta ilusión. Cada objeto era un recuerdo, una promesa rota. Lloré en silencio mientras descolgaba el letrero de madera de la puerta. El dinero de la venta nos ayudó a sobrevivir unos meses más. Pagué las facturas del hospital, compré las medicinas de Javier, me aseguré de que Mateo nunca pasara hambre. Empecé a aceptar trabajos de costura en casa, cosiendo hasta altas horas de la noche en la mesa de la cocina, con la espalda dolorida y los ojos irritados. Pero ya no era lo mismo. El zumbido de la máquina de coser en la quietud de la noche no sonaba a creación, sino a desesperación. Javier luchó con todas sus fuerzas, pero la enfermedad fue más fuerte. Cuando se fue, una parte de mí se fue con él. Me quedé sola con un niño que criar y un corazón roto. Todos mis sueños, todas mis ambiciones, quedaron guardados en esas cajas de cartón, almacenadas en el sótano, acumulando polvo y olvido. Me dediqué en cuerpo y alma a Mateo. Trabajé en lo que pude, limpiando casas, cuidando niños. Todo para que él tuviera la educación que yo nunca tuve, las oportunidades que yo había perdido. Cuando entró en la universidad, sentí que mi sacrificio había valido la pena. Él era mi obra maestra, mi creación más importante. Ahora, tumbada en la oscuridad de mi cuarto, ese recuerdo volvía con una claridad dolorosa. Había renunciado a mi taller, a mi independencia, a mi nombre, por mi familia, y ahora, la nueva matriarca de esa familia me consideraba un trasto viejo, una carga de la que había que deshacerse. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. El cuarto que Sofía codiciaba no era solo un espacio físico, era el último bastión de mi vida, el refugio construido sobre las cenizas de mis sueños. Y no pensaba entregarlo sin luchar. El día que Mateo me dijo que iba a traer a su novia a casa, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Hacía años que no tenía una relación seria. Mi hijo siempre había sido reservado, enfocado en sus estudios y su trabajo. La idea de que finalmente hubiera encontrado a alguien me llenaba de alegría. «Se llama Sofía, mamá. Te va a encantar», me dijo por teléfono, su voz teñida de un entusiasmo que rara vez mostraba. Pasé toda la mañana cocinando sus platos favoritos, estofado de ternera y mi famoso flan de huevo. Limpié la casa de arriba abajo, coloqué flores frescas en un jarrón y me puse mi mejor vestido. Quería que todo fuera perfecto. Cuando llegaron, mi primera impresión de Sofía
Fue la de una muñeca de porcelana. Era menuda, con un cabello rubio y sedoso y unos grandes ojos azules que parecían inocentes. Me saludó con un abrazo y me llamó suegrita desde el primer momento. Su dulzura era casi empalagosa. «¡Qué casa tan bonita tiene, Amalia!», exclamó, paseando la mirada por el salón. «Se nota que está llena de amor y de historia». Sus palabras me halagaron. Me sentí aliviada. Parecía una buena chica. Durante la comida, no paró de elogiar mi sazón. Le hizo a Mateo carantoñas y lo miraba con una adoración que parecía sacada de una película romántica. Mateo, a su lado, parecía el hombre más feliz del mundo. Sin embargo, incluso en medio de mi alivio, hubo algo que me inquietó. Una pequeña señal de alarma que mi cerebro registró pero que mi corazón decidió ignorar. Mientras yo recogía los platos, ella se quedó en el salón con Mateo. Desde la cocina, la oí preguntar en un susurro: «¿Y esta zona es muy cara? Una casa así debe valer una fortuna». No le di importancia, lo atribuí a la curiosidad natural. Unos días después, mi hermana Elena vino a tomar café. Le conté, emocionada, sobre Sofía. Elena, siempre pragmática y un poco cínica, escuchó con el ceño fruncido. «No sé, Amalia», dijo después de que terminé mi entusiasta descripción. «Ten cuidado, hay mujeres que no se enamoran de un hombre, sino de su situación». «Elena, por favor», la reprendí. «Eres muy desconfiada. Es una buena chica, educada y cariñosa. Y lo más importante, hace feliz a Mateo. Esa muchacha no te mira a ti, le mira las paredes a tu casa», sentenció Elena, sorbiendo su café. «Ya me lo dirás con el tiempo». Me enfadé con ella. Pensé que estaba siendo injusta, que veía fantasmas donde no los había. Decidí demostrarle que se equivocaba. Me esforcé por ser la mejor suegra del mundo. Cuando anunciaron su boda, les ofrecí mis ahorros para ayudarles con la entrada de un piso. Cuando se quejaron de lo caros que estaban los alquileres, les ofrecí mi casa para que vivieran mientras ahorraban. El primer acto de verdadera ingratitud, el que debería haberme abierto los ojos, ocurrió unos meses después de que se mudaran. Para su cumpleaños, pasé semanas tejiendo para Sofía un mantón de seda precioso, de un color azul que hacía juego con sus ojos. Era un trabajo delicado, lleno de detalles, en el que invertí horas de mi tiempo y de mi vista, que ya no era la de antes. Se lo entregué envuelto en papel de seda. Ella lo abrió, me dio las gracias con una sonrisa radiante y dijo que era precioso. «Me lo pondré en una ocasión especial», prometió. Un par de semanas más tarde, subí a su cuarto para dejarle una cesta de ropa limpia. La puerta estaba entreabierta. Sobre una silla vi mi mantón. Estaba arrugado y tenía una gran mancha oscura en el centro. A su lado, en el suelo, había una taza de café volcada. Había usado mi regalo, el fruto de mi tiempo y mi cariño, como un vulgar trapo para limpiar un derrame. Me quedé paralizada en el umbral, con el corazón encogido. Sentí una punzada de dolor tan aguda que me dejó sin aire. En ese momento, debería haberla confrontado, debería haberle dicho algo, pero no lo hice. Me di la vuelta en silencio, bajé las escaleras y me tragué mi dolor y mi decepción. ¿Por qué? Por no crear problemas, por no disgustar a Mateo, por mantener esa frágil paz familiar que ahora me daba cuenta de que era una completa farsa. Preferí pensar que había sido un accidente, una torpeza. Me mentí a mí misma porque la verdad era demasiado dolorosa de aceptar. Después del brindis en el baby shower, fue como si un velo se hubiera caído de mis ojos. De repente, empecé a ver las cosas con una claridad aterradora. Los pequeños desprecios, las humillaciones sutiles que antes había justificado o ignorado, ahora se alineaban en mi mente como una procesión de fantasmas, cada uno acusándome de mi propia ceguera. La erosión de mi dignidad no había comenzado con ese brindis. Había sido un proceso lento, insidioso, como el goteo constante de agua que acaba por horadar la piedra más dura. Y yo, por amor a mi hijo, lo había permitido. Hice un recuento mental. Recordé la vez, hacía unos meses, que decidí reorganizar el salón. Era algo que hacía cada primavera,
cambiar los muebles de sitio para dar una nueva energía a la casa. Cuando Sofía llegó del trabajo y vio el sofá en un lugar diferente, su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. «Pero, Amalia, ¿qué has hecho?», dijo, con un tono que mezclaba la incredulidad y la condescendencia. «Así está horrible. Parece la casa de una vieja». La palabra vieja la escupió como si fuera un insulto. Mateo, como siempre, intentó mediar. Bueno, mamá solo quería un cambio. Pero Sofía no lo dejó terminar. «Mañana mismo lo volvemos a poner como estaba. Esta casa necesita un toque moderno, no estas antigüedades». Y así fue. Al día siguiente, tuve que ver cómo deshacían mi trabajo, cómo mi opinión en mi propia casa valía menos que cero. Luego estaban sus críticas a mi comida. Yo, que siempre había sido famosa en el barrio por mi buena mano en la cocina, de repente no hacía nada bien para ella. Si el guiso tenía demasiada sal, si el arroz estaba un poco pasado, si el pastel no era lo suficientemente instagramiable, siempre había una queja, un comentario ácido disfrazado de sugerencia. «Suegrita, con todo el cariño, creo que deberías usar menos aceite. No es bueno para el colesterol a tu edad», decía, mientras ella se servía una doble ración. Y las llamadas telefónicas. Esas eran las peores. Se encerraba en su cuarto durante horas, hablando en susurros. Si yo pasaba por el pasillo, bajaba la voz aún más, o cortaba la llamada abruptamente. Al principio pensé que era por el embarazo, que hablaba con sus amigas sobre cosas de mujeres. Pero ahora, esa actitud furtiva cobraba un nuevo y siniestro significado. ¿Con quién hablaba? ¿Qué secretos ocultaba con tanto celo? El incidente más doloroso, antes del baby shower, fue el de la foto de mi boda. Era mi foto favorita. Javier y yo saliendo de la iglesia, jóvenes, radiantes, con toda la vida por delante. La tenía en un marco de plata sobre la chimenea, el lugar de honor del salón. Una tarde, al volver de la compra, la encontré en el suelo, con el cristal hecho añicos. Sofía estaba allí, con una escoba en la mano. «¡Ay, Amalia, qué torpe soy!», exclamó, con una expresión de falsa consternación. «Estaba limpiando el polvo y se me resbaló. Con lo que te gustaba. Pero no te preocupes», añadió con una rapidez sospechosa. «Ya he encargado un marco digital precioso. Así podemos poner muchas fotos nuestras, de la familia moderna». Su disculpa fue fría, mecánica. «Ay, lo siento. De todos modos, ya estaba muy vieja. Deberíamos poner una nuestra, más moderna». Esas fueron sus palabras exactas. No se ofreció a arreglarla. No mostró ni una pizca de verdadero remordimiento por haber roto un recuerdo tan preciado para mí. Simplemente vio la oportunidad de borrar un pedazo de mi historia, de la historia de Javier, para reemplazarlo con la suya. Esa noche, recogí los trozos de cristal con cuidado. Saqué la fotografía del marco destrozado. La imagen de Javier parecía mirarme con tristeza. La guardé en el cajón de mi mesilla, junto a sus otras cosas. Me sentí como si estuviera enterrando otro pedazo de mi vida. Ahora, después del brindis, entendía que nada de eso había sido accidental. Cada comentario, cada gesto, cada torpeza había sido un movimiento calculado en su partida de ajedrez. Una estrategia para arrinconarme, para hacerme sentir pequeña, invisible, obsoleta, para prepararme y preparar a Mateo para el jaque mate final, el asilo, y yo, la reina de mi propio tablero, me había dejado acorralar sin mover una sola pieza para defenderme. La semana que siguió al baby shower fue un infierno silencioso. La casa se había convertido en un campo de minas emocional. Sofía actuaba como si nada hubiera pasado, con una dulzura artificial que me revolvía el estómago. Mateo, por su parte, me evitaba. Se iba temprano a trabajar y volvía tarde, refugiándose en la televisión o en su teléfono para no tener que cruzar miradas conmigo. La tensión era tan palpable que se podría haber cortado con un cuchillo. Yo, por mi parte, me había convertido en una observadora. Cada movimiento de Sofía, cada palabra, cada gesto, era analizado bajo una nueva luz, y cuanto más observaba, más crecía la sombra de la duda en mi interior.
Sus citas médicas se volvieron sospechosamente frecuentes. Voy al ginecólogo, decía. Tengo cita para una ecografía. Pero volvía a casa sin ningún informe médico, sin ninguna imagen de mi nieto. En cambio, a veces traía bolsas de tiendas de ropa de lujo, que escondía rápidamente en su armario. O volvía con un olor a perfume de hombre, un aroma caro y penetrante que no era el de Mateo. Empecé a luchar una batalla interna. Una parte de mí, la madre, la suegra que quería creer en la bondad de su familia, me decía que estaba exagerando. ¿Estaré volviéndome una vieja paranoica y celosa?, me preguntaba mientras fregaba los platos, mi reflejo distorsionado en el agua jabonosa. Quizás Elena tiene razón y estoy buscando problemas donde no los hay, pero otra parte de mí, una intuición primigenia, un instinto que se había despertado esa tarde del brindis, me decía que algo estaba terriblemente mal. Una noche, no pude más. La ansiedad me oprimía el pecho. Fui a la pequeña iglesia del barrio, no porque fuera especialmente religiosa, sino porque necesitaba un lugar silencioso para pensar. El padre Miguel, un anciano amable que me conocía desde que Mateo era un niño, estaba allí. Le pedí confesión, aunque no sabía muy bien qué pecado quería confesar. Padre, empecé, mi voz temblorosa en la penumbra del confesionario. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Veo maldad en todas partes. Sospecho de mi propia familia. Le conté todo, en susurros. El brindis, las humillaciones, mis sospechas sobre Sofía. El padre Miguel me escuchó en silencio, pacientemente. Cuando terminé, no me ofreció frases hechas ni consuelos vacíos. Amalia, dijo con su voz grave y serena, la fe nos pide que confiemos, pero no que seamos ciegos. El amor no puede ser una excusa para permitir la injusticia. Reza para tener claridad. Hija mía, pero mantén los ojos abiertos. Observa y actúa con la sabiduría que Dios te ha dado. Sus palabras, en lugar de calmarme, avivaron mi determinación. No estaba loca. Mi instinto me estaba diciendo la verdad. La confirmación llegó 2 noches después. Yo estaba en mi cuarto, intentando leer, pero las palabras bailaban en la página. Oí a Sofía hablando por teléfono en su habitación. La puerta estaba mal cerrada y su voz, aunque era un susurro, llegaba hasta mí. No, él no sospecha nada, te lo aseguro. Es un ingenuo, decía. Hizo una pausa. Sí, el dinero estará listo pronto. Solo un poco más de paciencia. No te preocupes, mi amor. Yo también te echo de menos. La palabra mi amor resonó en el silencio de la noche como un disparo. Mi corazón dio un vuelco doloroso. No estaba hablando con su madre, ni con una amiga. Estaba hablando con un amante. Me quedé inmóvil, con el libro caído en mi regazo. La sangre me hervía en las venas. La duda se había disipado, reemplazada por una certeza helada y terrible. Mi nuera, la mujer que llevaba en su vientre al hijo de mi hijo, le estaba siendo infiel. Y no solo eso, había un plan que involucraba dinero, y yo estaba en medio de todo ello. La revelación de la llamada nocturna me dejó sin dormir. Daba vueltas en la cama. La frase, no te preocupes, mi amor, grabada a fuego en mi cerebro. La traición ya no era una sospecha, era un hecho. Pero, ¿qué podía hacer? Si se lo contaba a Mateo, ¿me creería? ¿O pensaría que era una invención de una vieja celosa para destruir su matrimonio? Necesitaba pruebas irrefutables. A la mañana siguiente, llamé a mi hermana. Elena, tenías razón, le dije, sin preámbulos. Necesito tu ayuda. Le conté lo de la llamada. Elena no se sorprendió. Te lo dije, Amalia. Esa mujer es veneno puro. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, admití, sintiéndome pequeña e impotente. Si hablo sin pruebas, Mateo se pondrá de su parte. Me echará de casa a mí. Entonces, consigue pruebas, dijo Elena con su habitual pragmatismo. Síguela, averigua con quién se ve. La idea me pareció descabellada. Yo, Amalia Vargas, una mujer de 68 años, convertida en detective privado, era ridículo, pero la alternativa, quedarme de brazos cruzados mientras esa mujer destruía a mi hijo, era impensable. No puedo hacerlo sola, Elena. No tengo el valor.
ni el dinero para pagar a nadie. Yo te ayudaré, dijo mi hermana sin dudarlo. Y no te preocupes por el dinero, para eso está la familia. El plan era simple, casi infantil. Al día siguiente, Sofía anunció que tenía una cita muy importante para el seguimiento del embarazo. Elena vino a mi casa temprano. Cuando Sofía salió, esperamos 5 minutos y la seguimos en el viejo coche de Elena. Me sentía como una delincuente. Me puse unas gafas de sol enormes y un pañuelo en la cabeza, como si estuviera en una película de espías. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que se me saliera del pecho. Elena, en cambio, estaba tranquila, concentrada, como si hubiera hecho esto toda su vida. Sofía no fue a ningún hospital. Condujo hasta el centro de la ciudad, a una de las zonas más caras, y aparcó frente a un café con terraza, de esos a los que yo nunca había entrado. Se sentó en una mesa y pidió un café. ¿Y ahora qué?, susurré, encogida en mi asiento. Ahora, esperamos, respondió Elena. Esperamos casi 20 minutos. Yo estaba a punto de rendirme, de decirle a Elena que era una idea estúpida, cuando él apareció. Un hombre alto, de unos 30 y tantos, con el pelo oscuro y una sonrisa de anuncio de dentífrico. Vestía un traje caro y se movía con una seguridad insultante. Se acercó a la mesa de Sofía, se inclinó y le dio un beso en los labios. Un beso que no era el de un amigo. Sentí que el aire me faltaba. Era él, el amante. Se sentó frente a ella y empezaron a hablar. Reían, se tocaban las manos por encima de la mesa. La imagen era la de una pareja enamorada, feliz. Saca el teléfono, Amalia. Haz una foto, me ordenó Elena en un susurro urgente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi viejo teléfono móvil. Apunté como pude, intentando que no se dieran cuenta. El sol se reflejaba en la pantalla y casi no veía nada. Apreté el botón varias veces, rezando para que al menos una foto saliera bien. Vámonos, dijo Elena, poniendo el coche en marcha. Ya tenemos suficiente por hoy. De vuelta a casa, miré las fotos en la pequeña pantalla del teléfono. La mayoría estaban borrosas, movidas, pero había una en la que se les veía a los dos, sonriendo, sus rostros muy juntos. La calidad era pésima, pero era innegable, era una prueba. Una sensación extraña se apoderó de mí, no era triunfo, era una profunda y amarga tristeza. La evidencia de la traición estaba allí, en la palma de mi mano, pero también era la evidencia del dolor que estaba a punto de desatar sobre mi hijo. Mientras miraba la foto, un recuerdo fugaz cruzó mi mente. Ese hombre, su cara me resultaba familiar. Estaba segura de haberlo visto antes, y no solo en el café. Entonces lo recordé. Un par de veces, en las últimas semanas, un coche deportivo de color oscuro se había detenido brevemente al final de nuestra calle. Él era el conductor. Había estado merodeando mi casa, nuestra casa. La conexión me heló la sangre. Esto era más que una simple aventura. Había algo más. Algo que me aterrorizaba descubrir. Le enseñé la foto borrosa a Elena. Ella la estudió con el ceño fruncido. No se ve muy bien, pero es algo. Al menos sabemos que no estás loca. Pasamos la tarde analizando la situación. La infidelidad era evidente, pero sentíamos que esa era solo la punta del iceberg. La llamada sobre el dinero, el hecho de que él merodeara la casa, todo apuntaba a un plan más complejo. ¿Recuerdas que me contaste que Sofía tiene un tío que es abogado?, preguntó Elena de repente. Asentí. Sí, un tal don Carlos. Lo mencionó un par de veces. Dijo que era muy listo. Un abogado en la familia. Eso me da mala espina, murmuró Elena, más para sí misma que para mí. Un abogado listo puede ser muy peligroso. ¿Y si todo esto es un plan organizado para quitarte la casa? Un engaño. Una incapacitación. La palabra incapacitación me provocó un escalofrío. La idea de que pudieran declararme senil, quitarme el control sobre mis propias decisiones, sobre mis bienes, era una pesadilla. Era peor que el asilo. Era una muerte en vida. Necesitamos saber más, Amalia. Necesitamos saber quién es este don Carlos y a qué se dedica exactamente.
dijo Elena con firmeza. Pero, ¿cómo? No podíamos presentarnos en su despacho y preguntar. Fue entonces cuando recordé a Isabel, mi amiga de la parroquia, una mujer discreta, de buen corazón, cuyo sobrino, según me había contado, acababa de empezar a trabajar como investigador privado. Era una agencia pequeña, casi un negocio de un solo hombre, pero quizás él podría ayudarnos. Llamé a Isabel esa misma tarde. Le expliqué la situación con mucho cuidado, sin dar demasiados detalles, solo que necesitaba averiguar la especialidad de un abogado por un asunto familiar delicado. Isabel, siempre dispuesta a ayudar, me prometió que hablaría con su sobrino. La respuesta llegó 2 días después. El sobrino de Isabel, un joven llamado David, nos citó en su modesta oficina, situada encima de una tienda de electrodomésticos. Era un chico joven, con más entusiasmo que experiencia, pero parecía honesto. «Miren, señoras», dijo, después de que le explicáramos un poco más, hacer una investigación completa sobre su nuera sería caro, pero averiguar la especialidad de este abogado es sencillo. Es información pública. Le dimos el nombre: Carlos Ramírez. David tecleó en su ordenador. Unos minutos después, levantó la vista de la pantalla. Su expresión era seria. «Aquí está», dijo. «Carlos Ramírez, del bufete Ramírez y Asociados. Su especialidad principal es el derecho de familia». Hizo una pausa y nos miró. «Pero su subespecialidad, en lo que tiene más fama, es...». Volvió a mirar la pantalla, como si no quisiera decir las palabras. «Dígalo, joven», lo apremió Elena. David suspiró. «Casos de incapacitación de personas mayores y disputas de herencias contenciosas. Tiene fama de ser un tiburón, muy agresivo». La sala se quedó en silencio. El zumbido del viejo aire acondicionado parecía burlarse de nosotras. Las palabras de David confirmaron nuestros peores temores. Esto no era una simple aventura, era una conspiración. Una conspiración fríamente calculada para despojarme de todo. Sofía no solo quería mi cuarto, quería mi casa, mi dinero, mi voluntad. Quería borrarme del mapa. Sentí que las piernas me flaqueaban. Elena me puso una mano en el brazo para sostenerme. El riesgo ya no era solo ir a un asilo. El riesgo era perderlo absolutamente todo: mi hogar, mis ahorros, mi autonomía y, lo más importante, mi dignidad. Me di cuenta de que no estaba luchando por un cuarto. Estaba luchando por mi vida. Salimos de la oficina del joven investigador con el alma en vilo. La confirmación de la especialidad de don Carlos había convertido nuestras sospechas en una amenaza real y tangible. Ya no eran imaginaciones de 2 hermanas mayores. Era un plan legal, orquestado por un profesional. «Esto es muy serio, Amalia», dijo Elena mientras conducía de vuelta a casa. Su voz, normalmente tan fuerte, sonaba preocupada. «Necesitamos más. Necesitamos algo que ni siquiera un abogado tiburón pueda rebatir». Esa noche David, el sobrino de Isabel, me llamó. Su voz sonaba extraña, casi culpable. «Señora Vargas», dijo en voz baja, «sé que solo me pidieron información sobre el abogado, pero algo en su historia me preocupó. Así que, por mi cuenta, he indagado un poco más. Como un favor personal para mi tía, mi corazón empezó a latir con fuerza». «¿Y qué ha descubierto?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «El hombre de la foto, el amante de su nuera, se llama Adrián Soler. Y, señora Vargas, él no es un desconocido para su nuera. Fue su novio durante casi 5 años, antes de que ella conociera a su hijo. Rompieron, o eso dijeron, unos pocos meses antes de que ella y Mateo empezaran a salir. La información me golpeó como una bofetada. Así que no era un amante nuevo, era un amor antiguo, una relación larga. ¿Realmente habían roto alguna vez? «Pero hay más», continuó David, su voz aún más baja. «He revisado las fechas. El supuesto fin de la relación de ella con Adrián y el comienzo de su relación con Mateo se solapan. Y lo más importante, si hacemos cálculos, cuando su nuera se quedó embarazada, todavía se estaba viendo con este hombre». El teléfono casi se me cae de las manos. Tuve que sentarme. Las implicaciones de lo que estaba diciendo eran monstruosas.
¿Qué está tratando de decir, joven?, pregunté, aunque en el fondo de mi alma ya sabía la respuesta. David suspiró. Señora Vargas, existe una probabilidad muy, muy alta de que el bebé que espera su nuera no sea de su hijo. El mundo se detuvo. El reloj de la pared dejó de hacer tic-tac. Mi propia respiración se quedó atrapada en mis pulmones. No, no podía ser. Mi nieto, el pequeño Javier, como Mateo ya había decidido llamarlo. ¿Podía ser todo una mentira? Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando la pared sin ver nada. La traición era de una magnitud que mi mente apenas podía procesar. No era solo una infidelidad, no era solo un plan para robarme la casa, era el engaño más cruel que una mujer puede hacerle a un hombre. Hacerle creer que es el padre de un hijo que no es suyo, usarlo, manipularlo, construir una vida entera sobre una mentira fundamental. Mi primer impulso fue correr al cuarto de Mateo y contárselo todo, gritarle la verdad, despertarlo de su estúpido letargo. Pero me detuve. ¿Qué conseguiría con eso? Él estaba ciego. Sofía lo negaría todo. Diría que eran calumnias, inventos de una vieja loca. Sin una prueba definitiva, yo sería la villana. Lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Javier. Lloré de rabia, de impotencia, de un dolor tan profundo que sentía que me partía en dos. Lloré por mi hijo, por su inocencia, por la vida falsa que estaba construyendo con tanto entusiasmo. Pero a medida que las lágrimas se secaban, el dolor se transformaba de nuevo, se convertía en una furia helada, en una determinación de acero. Ya no se trataba de mí, ya no luchaba por mi cuarto ni por mi casa, ahora luchaba por mi hijo. Tenía que protegerlo de esa mujer, de esa víbora que lo estaba envenenando lentamente. Llamé a Elena. Lo sé todo, le dije, mi voz extrañamente calmada. Le conté la conversación con David. Dios mío, Amalia, susurró Elena horrorizada. Necesito un plan, Elena, dije. Un plan perfecto, no puedo fallar. Pasamos el resto de la noche hablando en susurros por teléfono, como dos conspiradoras. La estrategia era clara, aunque terriblemente dolorosa. Teníamos que esperar a que naciera el bebé. Y entonces, de alguna manera, por cualquier medio necesario, conseguir una prueba de ADN era nuestra única arma, el as bajo la manga que destruiría el castillo de naipes de Sofía. Sería la verdad definitiva, la única que Mateo no podría negar. La espera sería una tortura, pero estaba dispuesta a soportarla, por mi hijo. Los 2 meses siguientes fueron una tortura china. Vivir bajo el mismo techo que Sofía, sabiendo lo que sabía, requería una fuerza de voluntad sobrehumana. Tuve que convertirme en una actriz, interpretar el papel de la futura abuela emocionada, mientras por dentro cada sonrisa suya me parecía una mueca diabólica. Ella, por su parte, estaba en la cima de su arrogancia. Con el embarazo avanzado, se había vuelto aún más demandante y caprichosa. Mateo vivía para complacerla, corriendo a comprarle antojos a medianoche, masajeando sus pies hinchados, escuchando embelesado sus planes para el cuarto del bebé, mi cuarto. Una tarde, mientras Mateo estaba en el trabajo, Sofía me llamó al salón. Estaba mirando catálogos de muebles infantiles. Amalia, dijo, sin levantar la vista, he estado pensando. La cuna que me regaló tu hermana es bonita, pero no va con el estilo que quiero. Prefiero algo más minimalista, de diseño escandinavo. ¿Crees que podrías devolverla y darme el dinero? Me quedé mirándola, atónita por su descaro. El regalo de Elena, un regalo hecho con cariño y esfuerzo. No creo que eso sea posible, Sofía. Es un regalo, respondí, tratando de mantener la voz neutral. Ella finalmente levantó la vista, y en sus ojos vi un destello de fría impaciencia. Bueno, pues véndela, o haz lo que quieras con ella, pero en el cuarto de mi hijo no va a entrar. La llamada del hospital llegó una madrugada de martes. Era Mateo, su voz una mezcla de pánico y euforia. Mamá, ya viene, estamos de camino al hospital. Mi corazón dio un vuelco. Había llegado el momento. En el hospital, encontré a un Mateo pálido y nervioso, caminando de un lado a otro por el pasillo.
Me abrazó con fuerza. Voy a ser papá, mamá. Lo sé, mi amor. Todo saldrá bien, le dije, acariciando su espalda, sintiendo una oleada de amor y pena por él. Horas después, nació un niño, sano, de 3,5 kilos. Cuando la enfermera me lo enseñó a través del cristal, mi primer pensamiento fue: ¿de quién son tus ojos? Mateo lloró de alegría cuando lo sostuvo en brazos por primera vez. Es perfecto, mamá, es perfecto. Más tarde, cuando Sofía descansaba y Mateo había salido a llamar a la familia, pude entrar en la habitación. El bebé dormía en su cuna de plástico transparente. Mateo se acercó a mí, con los ojos brillantes. Lo vamos a llamar Javier, susurró. Como papá, sentí como si un cuchillo me atravesara el corazón. Usar el nombre de mi Javier, profanar su memoria para cimentar su gran mentira. Fue en ese instante cuando cualquier atisbo de duda o piedad que pudiera quedarme hacia Sofía se desvaneció por completo. Me acerqué a la cuna. La enfermera acababa de realizarle al bebé la prueba del talón, esa punción rutinaria que les hacen a todos los recién nacidos para detectar enfermedades. Sobre una mesita auxiliar había una pequeña gasa estéril con una minúscula mancha de sangre seca, lista para ser desechada. Miré a mi alrededor. La habitación estaba en calma. Sofía dormía profundamente. Con el corazón latiendo desbocado, actué. Con un movimiento rápido y disimulado, cogí la gasa y la deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. Nadie me vio. Al llegar a casa, el primer lugar al que fui fue al cuarto de Mateo. Sobre su cómoda estaba su cepillo para el pelo. Con unas pinzas, arranqué con cuidado varios cabellos que habían quedado atrapados entre las cerdas. Me aseguré de que tuvieran la raíz. Tenía las dos muestras, la sangre del hijo y el cabello del supuesto padre. Al día siguiente, siguiendo las instrucciones que Elena había conseguido por internet, empaqué las muestras por separado en sobres estériles y las envié por mensajería urgente a un laboratorio de otra ciudad que garantizaba anonimato y resultados fiables. La espera había terminado. Ahora comenzaba otra. La espera del veredicto. Los 3 días que tardaron en llegar los resultados fueron los más largos de mi vida. Iba al hospital, sonreía, sostenía al bebé, felicitaba a los padres felices. Cada palabra amable que salía de mi boca era una mentira que me dejaba un sabor a ceniza. El correo electrónico llegó un viernes por la tarde. Estaba sola en casa. El asunto del mensaje era escueto. Resultados de su prueba. Mis manos temblaban tanto que apenas pude hacer clic para abrirlo. El informe era un documento PDF, lleno de términos técnicos, de marcadores genéticos y alelos. Pero al final, en negrita, estaba la conclusión, redactada en un lenguaje frío y clínico que no dejaba lugar a dudas. Basado en el análisis de los marcadores de ADN, el presunto padre queda excluido como padre biológico del niño. La probabilidad de paternidad es del 0%. 0%. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. Aunque lo sabía, aunque lo esperaba, ver la confirmación científica fue devastador. Era real. La traición era absoluta. Mi hijo había estado meciendo en sus brazos la prueba viviente del engaño de su esposa. Imprimí el informe. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en el bolsillo interior de mi bolso. Se sentía pesado como una losa. Al día siguiente, Mateo y Sofía trajeron al bebé a casa. Organicé un almuerzo de domingo para celebrar la ocasión. Algo íntimo, solo la familia, le dije a Mateo. Invité a mi hermana Elena, por supuesto. Y luego, con la excusa de agradecerle toda la ayuda que le ha prestado a Sofía durante el embarazo, invité también a don Carlos, el tío abogado. Quería a todos los conspiradores sentados a mi mesa. El ambiente durante el almuerzo fue surrealista. Sofía, en su papel de nueva madre, era el centro del universo. Don Carlos, con su aire de superioridad, no paraba de hacer chistes sobre lo poco que duermen los padres primerizos. Mateo, ajeno a todo, miraba al bebé con una devoción que me partía el alma. Elena y yo intercambiábamos miradas por encima de la mesa. Ella sabía que yo tenía los resultados. Su presencia me daba fuerza. Fue durante el postre.
mientras servía mi flan de huevo, cuando Sofía y don Carlos lanzaron su ataque. La verdad es que esta casa, aunque tiene mucho encanto, se está quedando pequeña para una familia, dijo Sofía, como al descuido. Don Carlos asintió, dándole la razón. Desde luego, un bebé necesita espacio. Y los abuelos, añadió, mirándome directamente, necesitan tranquilidad. He estado mirando unas residencias para mayores por la zona que son una maravilla, con jardín, actividades, cuidados médicos 24 horas. Un lujo. Sí, continuó Sofía, su voz adquiriendo un tono lastimero. Nos daría mucha pena que Amalia se fuera, pero tenemos que pensar en lo que es mejor para ella. A su edad, vivir sola con nosotros puede ser muy estresante. Mateo, mi pobre y ciego Mateo, asintió. Sí, mamá, lo hacemos por tu bien, para que estés bien cuidada. Ahí estaba. El plan, servido en bandeja de plata junto con el postre. La sentencia de exilio, pronunciada con sonrisas y falsas preocupaciones. Dejé la fuente del flan sobre la mesa con un golpe seco que lo sobresaltó. Me limpié los labios con la servilleta, lentamente. Luego me puse de pie. Todos los ojos se clavaron en mí. Me alegra que saquéis el tema del futuro y del bienestar, dije, mi voz sorprendentemente calmada, pero con un filo de acero. Porque antes de hablar de residencias, de mi estrés o de mi edad, tengo algo que mostrarles. Algo que creo que aclarará muchas cosas sobre el futuro de esta familia. El silencio cayó sobre la mesa. La farsa había terminado. Era la hora del juicio. Saqué mi bolso del suelo, lo puse sobre la mesa y lo abrí con una calma deliberada. Todos me miraban, expectantes. Sofía con una mezcla de irritación y curiosidad. Don Carlos con una media sonrisa arrogante, como si esperara una pataleta de vieja. Mateo con una expresión de súplica, como rogándome que no montara una escena. Mi primer movimiento fue sacar la foto borrosa que había tomado con mi teléfono. La deslicé sobre el mantel hasta que quedó frente a Sofía. ¿Recuerdas este café, Sofía? ¿Y a este hombre, Adrián? Pregunté. Su rostro perdió un poco de color, pero se recuperó rápidamente. Soltó una risita forzada. Ay, por favor, Amalia. Adrián es un viejo amigo. ¿Ahora vas a ponerte celosa de mis amistades? ¿Un amigo al que le dices mi amor por teléfono en mitad de la noche? Repliqué. La sonrisa de Sofía vaciló. Estás oyendo cosas. Deberías revisarte los oídos. Mi siguiente movimiento fue sacar una copia de los correos electrónicos que el joven investigador me había proporcionado, donde se detallaban sus encuentros. Tus citas médicas parecen haber sido muy productivas. Hoteles, restaurantes caros. Esto es acoso, exclamó, su voz subiendo de tono. Estás invadiendo mi privacidad. Mateo, dile algo a tu madre. Mateo, pálido y confundido, intervino. Mamá, por favor, basta ya. ¿Qué pretendes con todo esto? Estás arruinando un día precioso. Estoy tratando de salvarte, hijo, le dije, mi voz suavizándose por un instante. Luego me volví hacia don Carlos. Saqué los borradores de los documentos legales que el investigador había conseguido, aquellos que hablaban de mi incapacitación. Los puse frente a él. ¿Y usted, don Carlos? Un hombre de leyes. ¿Le parece ético ayudar a su sobrina a planear cómo declarar senil a una mujer para quedarse con su casa? El rostro de don Carlos se transformó. La arrogancia desapareció, reemplazada por una furia fría. Señora, no sé de qué me está hablando. Esas acusaciones son muy graves. Podría demandarla por difamación. ¡Ya basta!, gritó Mateo poniéndose de pie. La silla chirrió contra el suelo. Mamá, has perdido la cabeza. Estás tratando de destruir a mi familia por tus celos y tu amargura. No voy a permitirlo. Su defensa ciega de Sofía fue la última gota. El dolor en mi pecho se convirtió en una fuerza gélida. Lo miré, no con rabia, sino con una inmensa pena. Tienes razón, hijo. Paremos esta locura, dije. Metí la mano en el bolso por última vez y saqué el informe del laboratorio, doblado, blanco, inocente en apariencia, pero cargado con el poder de una bomba. Lo desdoblé lentamente y lo puse sobre la mesa, justo delante de los ojos de mi hijo.
No quiero que me creas a mí. No quiero que creas a las fotos ni a los papeles, dije. Mi voz ahora un susurro que cortaba el aire. Quiero que creas a la ciencia. Lie, Mateo, li la verdad sobre tu hijo. El silencio fue absoluto. Mateo bajó la vista hacia el papel. Sus ojos recorrieron las líneas, al principio con incredulidad, luego con un horror creciente. Vi cómo su mano empezaba a temblar. Vi cómo el color desaparecía de su rostro hasta dejarlo del color de la cera. Vi el momento exacto en que su mundo se hizo añicos. Levantó la vista del papel. Sus ojos desorbitados se clavaron en los de Sofía. No dijo nada, solo la miró. Fue Sofía quien rompió el silencio. Soltó una carcajada histérica, un sonido horrible, quebrado. Es una farsa. Tu madre lo ha falsificado. Está loca. Quiere separarnos. Pero su pánico era evidente. Sus ojos iban de la cara de Mateo al papel y de vuelta. No está falsificado, Sofía. Intervino mi hermana Elena, su voz grave y sentenciosa. La muestra de sangre del bebé se tomó en el hospital. Y los cabellos de Mateo, de su propio cepillo, es irrefutable. Don Carlos, el gran abogado, se levantó de la silla sigilosamente. Yo creo que debo irme. Tengo un asunto urgente, balbuceó y sin mirar a nadie, se escabulló hacia la puerta como la rata que era. Toda la atención estaba en Mateo y Sofía. Sofía, susurró Mateo, su voz rota, irreconocible. Dime que no es verdad. Mírame a los ojos y dime que es mentira. Ella intentó acercarse a él. Intentó tocarlo. Mateo, mi amor, escúchame. No me toques, rugió él. Un grito de dolor animal que hizo temblar las paredes. Se apartó de ella como si quemara. Contéstame, ¿es mi hijo? Sofía, al ver que la negación era inútil, cambió de táctica. Su rostro se endureció. Sus ojos se llenaron de desafío. Biológicamente, no, admitió, escupiendo las palabras. Pero, ¿qué importa eso? Yo te elegí a ti para que fuera su padre. Íbamos a ser una familia. Este niño te quiere a ti. ¿Me elegiste? Repitió Mateo, riendo sin alegría. Me elegiste como se elige a un cajero automático. Me elegiste para pagar tus deudas y criar al hijo de tu amante. ¿Y el dinero, Sofía? La llamada que mi madre oyó, ¿también era para pagarle a él? ¿Para comprar su silencio? La verdad, completa y monstruosa, finalmente había salido a la luz, llenando la habitación con su hedor a podredumbre. El castillo de naipes se había derrumbado, y entre las ruinas, mi hijo estaba completamente destrozado. El grito de Mateo todavía resonaba en mis oídos. Sofía, acorralada, intentó un último y desesperado ataque. «Todo esto es culpa tuya», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Vieja bruja, no podías soportar ver a tu hijo feliz. Preferías destruirlo todo antes que perder el control». Pero sus palabras ya no tenían poder. Mateo la miró, y por primera vez la vio de verdad. Vio la fealdad detrás de la cara bonita, la codicia detrás de las palabras dulces. «Vete», dijo él, su voz peligrosamente tranquila. «¿Qué?», respondió ella incrédula. «He dicho que te vayas. Coge tus cosas, coge a ese niño y sal de mi casa. Ahora, no puedes echarme. Soy tu esposa. Y este es tu hijo, lo criaste tú», chilló, su voz volviéndose estridente. «Tú no eres mi esposa. Eres una estafadora». «Y él», dijo Mateo mirando al bebé que había empezado a llorar en su cuna, «él no es mi hijo. Vete con su verdadero padre. Ya que lo planeasteis todo juntos, que él se haga cargo ahora». Al ver que no había nada que hacer, la furia de Sofía se desbordó. Empezó a lanzar cosas. Un jarrón se estrelló contra la pared. Los cojines del sofá volaron por los aires. Subió las escaleras corriendo, gritando insultos y maldiciones. Elena se acercó a mí. «Será mejor que nosotras nos quedemos abajo», dijo en voz baja. Nos sentamos en el salón devastado, escuchando los ruidos de arriba. Cajones que se abrían y cerraban de golpe, objetos que caían al suelo. Mateo permanecía de pie, inmóvil como una estatua de sal, mirando el vacío. Unos minutos después, Sofía bajó las escaleras, arrastrando una maleta
y con el bebé llorando en un portabebés. Su cara estaba desfigurada por el odio. Al pasar a mi lado, se detuvo. «Disfruta de tu victoria, vieja arpía», siseó. «Te vas a quedar sola, te vas a pudrir en esta casa». No le respondí. Simplemente la miré hasta que salió por la puerta y la cerró de un portazo que hizo temblar los cristales. La casa quedó sumida en un silencio denso. «Nei estestueni». Mateo se dejó caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Me acerqué y me senté a su lado. Le puse una mano en la espalda. No dije nada. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra de consuelo sonaría vacía. Simplemente me quedé allí, compartiendo su dolor en silencio. Los días que siguieron fueron un borrón de trámites legales y tristeza. Sofía, tal como amenazó, nos demandó. Con la ayuda de don Carlos, exigía una pensión compensatoria, la mitad de la casa, una manutención para el niño. Fue una batalla legal breve pero brutal. Pero nuestras pruebas eran abrumadoras. El informe de ADN, las fotografías, los documentos de incapacitación, los extractos bancarios que el investigador consiguió y que demostraban cómo Sofía había estado desviando dinero de las cuentas de Mateo a una cuenta secreta. El juez, un hombre severo y justo, desestimó el caso de Sofía con palabras contundentes. «Señora», le dijo, «este tribunal no premia el fraude ni el engaño». Sofía se quedó sin nada. O mejor dicho, se quedó con las consecuencias de sus actos. Supimos más tarde que buscó a Adrián, pero él, al verse envuelto en un escándalo y sin la promesa del dinero de Mateo, no quiso saber nada de ella ni del niño. Don Carlos también pagó su precio. Presentamos una queja formal en el Colegio de Abogados. Su carrera, si no terminada, quedó manchada para siempre. Habíamos ganado. La justicia, a su manera, había prevalecido. Pero en las ruinas de esa victoria, no sentía ninguna alegría, solo un vacío inmenso y una profunda pena por mi hijo, cuyo corazón había sido destrozado en 1000 pedazos. La guerra había terminado, pero ahora teníamos que aprender a vivir entre los escombros. Parte 14. La reconciliación dolorosa. 850 palabras. Después de que el polvo legal se asentó, un silencio pesado se instaló en la casa. Mateo se había convertido en un fantasma. Se movía por las habitaciones como un autómata, sus ojos vacíos, su risa extinguida. Se encerró en sí mismo, construyendo un muro de dolor y resentimiento a su alrededor. Yo intentaba acercarme, le preparaba sus comidas favoritas, le hablaba de cosas triviales para llenar el silencio, pero él apenas respondía. Me sentía como si estuviera intentando alcanzar a alguien que se ahogaba a pocos metros de la orilla, pero mis brazos no eran lo suficientemente largos. La explosión ocurrió una noche, una semana después del juicio. Yo le había preparado una sopa caliente. Se la llevé al salón, donde estaba sentado a oscuras, mirando la pantalla apagada de la televisión. «Te he traído un poco de sopa, hijo. No has comido nada en todo el día», le dije con suavidad. Él se giró hacia mí, y en sus ojos vi una furia que me heló la sangre. «No quiero tu maldita sopa», gritó, y de un manotazo tiró la bandeja al suelo. El cuenco se hizo añicos, la sopa caliente salpicó la alfombra. «Tú tienes la culpa de todo esto», continuó, su voz quebrada por el dolor. «Tú y tu obsesión por controlarlo todo. Arruinaste mi vida. ¿No podías dejarme en paz? Prefería vivir en una mentira feliz que conocer esta horrible verdad». Sus palabras fueron como puñales. Me quedé paralizada, con el corazón hecho pedazos. El hijo por el que había luchado, por el que había arriesgado todo, ahora me culpaba de su sufrimiento. No dije nada, no podía. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Me di la vuelta, recogí los trozos más grandes del cuenco roto y me fui a mi cuarto. Esa noche entendí que sanar su herida sería mucho más difícil que ganar una batalla legal. Él no solo había perdido a su esposa y al hijo que creía suyo, había perdido la confianza en su propio juicio, en su capacidad para amar. Le di su espacio, dejé de insistir, seguí cuidando de él en silencio, lavando su ropa, asegurándome de que hubiera comida en la nevera.
Le dejaba notas pequeñas. He hecho lasaña, está en el horno. O tu hermana ha llamado. Dice que te quiere. Pasaron las semanas. La casa seguía siendo un lugar triste, pero poco a poco empecé a ver pequeños cambios. Un día lo encontré fregando los platos. Otro día me preguntó por mi hermana Elena. Eran pasos minúsculos, pero eran pasos. La verdadera reconciliación llegó un domingo por la tarde. Yo estaba en el jardín, arrancando malas hierbas, una tarea monótona que me ayudaba a no pensar. Él salió y se sentó en los escalones del porche, observándome en silencio. Después de un largo rato, habló. Su voz era baja, ronca. Mamá, dejé las malas hierbas y me giré hacia él. Lo siento, dijo, sin mirarme. Lo que te dije, esa noche no era justo. Estaba dolido, estaba ciego de rabia, y la pagué contigo. Me acerqué y me senté a su lado en los escalones. Lo sé, hijo, le dije. Él finalmente levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento profundo. Tú solo intentabas protegerme, y yo te ataqué. Fui un ciego y un cobarde. Dejé que ella me pusiera en tu contra. Ella era muy convincente, dije. Sabía qué botones tocar. Perdóname, mamá, susurró, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No pude contenerme. Lo abracé con todas mis fuerzas, como cuando era un niño y se caía de la bicicleta. Él me devolvió el abrazo, aferrándose a mí, y lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo el dolor, por toda la humillación, y yo lloré con él. En ese abrazo, en esas lágrimas compartidas, el muro que nos separaba se derrumbó. No fue una solución mágica. La herida seguía allí, profunda y dolorosa. Pero ya no estábamos solos en nuestro dolor. Estábamos juntos, y supe que juntos podríamos empezar a reconstruir. Al día siguiente, lo primero que hicimos fue subir al cuarto que iba a ser del bebé. Todavía estaba lleno de muebles nuevos, sin usar, de juguetes en sus cajas. En silencio, empezamos a desmontar la cuna, a guardar los peluches, a borrar cualquier rastro de esa vida que nunca fue. Y mientras lo hacíamos, empezamos a hablar de pintar la habitación, de darle un nuevo propósito, de empezar literalmente con una página en blanco. Ha pasado un año. Un año desde el día en que mi mundo y el de mi hijo se rompieron en 1000 pedazos. Mirando hacia atrás, parece otra vida. La casa ya no se siente como un campo de batalla silencioso. Vuelve a ser un hogar. Mateo está sanando. El camino ha sido largo y difícil. Hubo días de apatía y noches de insomnio. Pero poco a poco, con la ayuda de la terapia y el apoyo incondicional de su familia, ha ido encontrando su camino de vuelta. Se ha volcado en su trabajo con una nueva pasión y ha empezado a hablar de montar su propio negocio, un sueño que Sofía siempre había ridiculizado por ser demasiado arriesgado. Está recuperando las riendas de su vida. ¿Y yo? Yo también he renacido. El cuarto que una vez fue codiciado por Sofía es ahora mi santuario. Después de que Mateo y yo lo vaciáramos, él mismo me sorprendió un día. Mamá, me dijo, recuerdo cuánto te gustaba coser. Recuerdo tu taller. ¿Por qué no vuelves a hacerlo? Sus palabras despertaron algo en mí que llevaba dormido décadas. Bajé al sótano y abrí las viejas cajas de cartón. Allí estaba todo. Mis tijeras, mis patrones, mis telas y mi vieja máquina de coser Singer. Estaba oxidada y cubierta de polvo, pero estaba allí. Con la ayuda de Mateo, limpiamos la máquina hasta que brilló. La instalamos en el cuarto vacío, junto a una gran mesa de corte que él me construyó. Al principio, mis dedos estaban torpes, mis ojos se cansaban con facilidad, pero la memoria de los músculos es poderosa. Pronto, el zumbido familiar de la máquina de coser volvió a llenar la casa, pero esta vez no sonaba a desesperación, sino a esperanza. Empecé cosiendo cosas para mí, arreglando ropa vieja. Luego, Elena me animó a ofrecer mis servicios en el barrio. Puse un pequeño cartel en la ventana. Creaciones Vargas, arreglos y confección. Para mi sorpresa, las clientas empezaron a llegar. Primero las vecinas, luego las amigas de las vecinas. Mujeres de mi edad, la mayoría, que apreciaban un trabajo bien hecho
una costura a medida. Mi pequeño cuarto se convirtió en un lugar de encuentro. Mientras yo tomaba medidas o hilvanaba un dobladillo, ellas me contaban sus vidas, sus alegrías, sus penas. Descubrí que no era la única que se había sentido invisible, que había sacrificado sus sueños. Mi hermana Elena y mi amiga Isabel se convirtieron en mis socias honorarias. Elena, con su ojo para los negocios, me ayudaba a poner los precios. Isabel, con su don de gentes, se encargaba de la publicidad en la parroquia. Juntas, formamos una pequeña hermandad, una red de apoyo que me sostuvo en los días grises. La escena final de esta historia no es dramática, es tranquila. Es una tarde de sábado. Estoy en mi taller. La luz del sol entra por la ventana, iluminando los hilos de colores. Estoy terminando un vestido para la nieta de una clienta. El sonido de la máquina es rítmico, casi meditativo. Mateo entra en el cuarto. Me trae una taza de té, como hace a menudo. Se apoya en el marco de la puerta, observándome trabajar. Huele a nuevo, dice, refiriéndose a la tela. Es para la pequeña Lucía. Su vestido de primera comunión, respondo, sin dejar de coser. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento. Luego, él dice, he conocido a alguien, mamá. Levanto la vista de la máquina. Él me sonríe, una sonrisa tímida pero genuina. Se llama Clara. Es maestra. Es tranquila, real. Me alegro mucho, hijo, le digo, y lo digo de corazón. Quiero que la conozcas, pero con calma. Esta vez quiero hacer las cosas bien. Asiento, y una oleada de gratitud me inunda. Hemos sobrevivido. Estamos aquí. Más tarde, cuando el sol empieza a ponerse, salimos al jardín. Mateo me cuenta sus planes para su negocio. Yo le hablo de un nuevo patrón que estoy diseñando. La conversación es fácil, natural. Miro mi casa, mi jardín, a mi hijo a mi lado, y pienso en todo lo que ha pasado. El dolor, la traición, la rabia. Pienso en Sofía y en el brindis que lo empezó todo. Y me doy cuenta de algo sorprendente. Ya no siento odio, solo una extraña y lejana compasión. Sin su crueldad, yo seguiría siendo una sombra en mi propia casa. Su traición fue el veneno, pero también, irónicamente, el antídoto. Descubrí que a veces, la vida tiene que romperte por completo para que tengas la fuerza de recoger solo los pedazos que importan. Mi vida ahora está cosida con hilos de dignidad, perdón y una paz que nadie nunca más podrá arrebatarme.